aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. El ayuno los martes y los domingos la escuela bíblica de niños también. Amén. ¿Que dije niños 2 veces? No, ¿eh? Amén. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Hoy estamos casi finalizando el año. Seguimos orando y creyendo que lo que tenemos por vivir de este año 2022, tenemos que aferrarnos más a la fe en la palabra bendita que Dios nos ha dado para ser preservados en todo tiempo en medio de las luchas y de las batallas. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias en esta hora. Oh Dios, tú nos has convocado y tu pueblo ha dicho sí, y hemos venido y venimos con necesidad de ser edificados con tu palabra. Tenemos hoy la fe para creer lo que tú has preparado desde el tiempo eterno para bendecirnos, para cambiar nuestras vidas, para que tengamos una convicción plena que estamos preparados, Señor, para tu venida. Cada día, Señor, tu palabra operará poderosamente para que seamos hombres y mujeres fieles, idóneos, preparados para la obra del ministerio, porque el tiempo se está cortando y este glorioso evangelio tiene que ser anunciado a toda criatura. Te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos que recibe con fe la palabra para bendición y poder de sus vidas. En el nombre bendito de Cristo declaramos, Dios mío, que así será. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bien, amados hermanos, estaba diciendo en la oración que son tiempos difíciles y que son cortos los tiempos, y este glorioso evangelio se tiene que predicar. Quiero hacer esta exhortación, que usted está aquí en esta hora recibiendo la palabra, pero usted tiene que ser una persona, un hombre, una mujer que recibe la palabra y tiene que tener la fe para que esta palabra opere un cambio en nuestras vidas, pero también que nos demande la responsabilidad de poder hablar del evangelio glorioso de la salvación de Jesucristo. Hay muchas almas que todavía no conocen al Señor. Hay muchas almas aprisionadas en prisiones de las tinieblas que no saben, como usted y yo en un tiempo no sabíamos que estábamos en tinieblas, pero un día llegó la luz admirable de Cristo y nos trajo a la libertad. Y así muchas vidas necesitan ser alcanzadas por la predicación de usted. Mírese como habilitado del cielo para llevar el evangelio glorioso de Cristo. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 9 al 14. Vamos a leer. Aquí voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. 2 de Timoteo capítulo 1, versos 9 al 14. Y dice así la palabra. ¿Ya llegaron todos? Amén. Por favor, ponga su corazón en esto. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos los ha hecho evidente mediante la vida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia.
Verso 11, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Amén. Esta es la porción de la palabra que vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean formadas conforme al propósito que Dios tiene para todos nosotros. Pero hay algo bien importante que usted tiene que poner en su corazón. Tenemos que llegar a valorar lo que nosotros, usted y yo, no merecíamos alcanzar. La palabra nos dice, utilicé esta versión porque nos dice en una forma clara que Él nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Puede levantar su mano conmigo y decir: Dios me salvó para tener una vida santa. No lo está diciendo el pastor, sino el Dios que lo ha amado y ha mostrado su misericordia, que lo salvó. Pero está diciendo de una manera clara que usted fue escogido para tener una vida. Por favor, ayúdeme a predicar. Usted fue escogido para tener una vida. Yo no sé si está en esta hora para darle honor y gloria al Dios que ya no lo mira como pecador. Y una palabra profética decía en esta hora que Dios no lo está juzgando ni lo está condenando, sino Dios nos llama al arrepentimiento y a la conversión. Y usted llegó a ese momento de arrepentimiento y conversión y usted está llamado a tener una vida santa para la gloria del Señor. Yo no sé si le da gloria a Dios en esta hora. Dios lo escogió. Ahora, usted y yo no lo merecíamos, pero dice la palabra que ese era el plan antes del comienzo del mundo. Hermanos, el plan maestro de Dios de la salvación fue preparar cordero. Usted lo ha leído varias veces en 1 Pedro 1:20, solamente le hago la referencia. Dice la palabra que el cordero fue preparado antes de la fundación del mundo. Puede usted ver con los ojos del Espíritu el gran amor del Padre, que usted y yo, que no merecíamos absolutamente el misterioso plan de salvación, le ha sido revelado, porque el misterio de la piedad, Dios hecho hombre, usted está aquí porque está creyendo que Dios se hizo hombre, esa manifestación de gracia, de amor, para que usted y yo en Él podamos, oiga, ser salvos y tener una vida santa. Yo no sé si está aquí para alabarle y bendecirle. Usted está llamado a tener una vida santa. Amén. Y todo esto se debe porque Jesús destruyó el poder de la muerte. Levante su mano y diga conmigo: Dios destruyó el poder de la muerte. Pero esto es bien importante. Voy a hacer hincapié en esto para romper errores religiosos, paradigmas religiosos. La muerte que destruyó el Señor para todos los que creamos en Él no es la muerte bios, sino es la muerte eterna. La segunda muerte. Porque todos, como el apóstol Pablo, o todos los siervos del Señor que un día creyeron estas verdades, murieron. Puede ser que el día de mañana este
este siervo que le está predicando pueda morir, pero voy a morir con esperanza, porque yo ciertamente la gente va a decir, murió el pastor. Pero yo no morí, porque mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Porque yo creo en aquel que destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la palabra que hoy llega a su corazón. Usted no está recibiendo palabra de hombre, sino está recibiendo la palabra del Dios que destruyó el poder de la muerte y lo trajo a la dimensión de la vida. El Señor vivió la segunda muerte, experimentó la segunda muerte, para que todos los que estemos en Él no experimentemos la segunda muerte, sino que experimentemos la vida eterna. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios. Amén. Por eso es bien importante darle lugar a la palabra. Dice la Escritura que Pablo soportó la cárcel, soportó las aflicciones que trajo la obediencia de ir a predicar el evangelio. Él soportó todo lo que sobrevino sobre su vida y no reclama nada a Dios, ni se avergüenza del sufrimiento, aun cuando aquellas personas que le conocieron en su pasado, porque yo quiero decirle que Pablo, antes de ser apóstol y predicador del glorioso evangelio que se le reveló, Pablo era de la alcurnia religiosa, era un hombre que estaba, oiga, en un estatus económico, un estatus social y religioso en preponderancia, porque él era fariseo de fariseos y tuvo la capacidad de entregarse al servicio religioso de ese tiempo. Pero de ahí tomó el Señor la vida de Saulo de Tarso y le reveló el evangelio para que él fuera predicador. Pero comparando aquel Saulo que usaba aquellas hermosas túnicas a un Pablo que estaba pasando prisión y aflicción, en donde su estado físico y su estado económico ya no era lo mismo, pero soportaba con gozo, soportaba todas las aflicciones y no se avergonzaba de ellas, porque se sentía bienaventurado de padecer juntamente con Cristo todo lo que faltaba por amor a Él y por amor a la iglesia. Y el Señor hablaba a mi corazón que muchas veces los evangélicos se quedan, oiga, con el tesoro de la salvación, con el tesoro de la buena nueva en sus corazones, y no son capaces, hermanos, de hablarle a una persona de esa salvación que tiene. Y si no habla de esa salvación que tiene, es porque no la está valorando como tal. No reconoce que estar en Cristo, venir a la iglesia Genezaret, a la iglesia de Cristo, es el privilegio de los redimidos por la sangre del Cordero, de tener revelación, que no mirará segunda muerte, sino que tendrá la oportunidad de estar viviendo en este mundo de una manera santa, de una manera diferente, consagrada, y ya no como lo que vive usualmente el mundo. Muchos cristianos o hermanos hoy en día no están viviendo lo que el Señor dice que tenemos que vivir, porque usted fue predestinado para vivir una vida santa, porque usted fue escogido para ser transformado a la imagen del Hijo. Por eso Pablo dice que él no se avergonzaba de sus padecimientos, porque él estaba convencido que día a día le esperaban aflicciones. Y muchos cristianos hoy en día se han acomodado de tal manera que piensan de que no se atreven a predicar porque no están preparados, pero no hacen nada para prepararse, que no conocen totalmente la palabra, pero tampoco van a la comunión de la palabra, que no tiene tiempo. Mis amados hermanos, usted fue escogido para predicar el evangelio. Dice la Biblia que usted fue llamado de las tinieblas a la luz admirable de Él para anunciar las virtudes del que lo llamó. Mis amados hermanos, hoy es una demanda, tengo una demanda en mi corazón. Este mensaje es
para confirmarle lo que el Señor le dijo hace como 4 semanas, que lo estaba habilitando para ir a hablar del glorioso evangelio que le ha sido dado. A usted se le ha depositado este tesoro que es la salvación, porque usted no está caminando en una letra muerta, en una religión, sino se está caminando convencido que el Señor se manifestó trayéndolo de muerte a vida eterna. Dios lo está demandando de una manera increíble. Y yo le digo con todo mi corazón, amados hermanos, no lo voy a mandar yo. El Señor lo está mandando en esta hora. Usted tiene que predicar. Muchos de ustedes piensan de que la exhortación procede de mis labios. La exhortación procede de Dios. Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía: este es el tiempo que mi pueblo salga del acomodamiento, que despierte, que se levante, porque es el momento de anunciar el evangelio a toda criatura. Vaya conmigo y miremos lo que dice Colosenses 1, versos 24 y 25. Y entonces vamos a encontrar que el Señor nos está recordando que Pablo no se avergonzaba de estar en prisión, de los sufrimientos, porque sabía en quién había puesto su confianza. Amén. Hasta el día de su regreso. Y entonces cuando Pablo en la escritura nos dice en Colosenses 1, aquí se lo voy a leer en Reina Valera, Colosenses 1, versos 24 y 25 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Vea la dimensión, la madurez, la capacidad de la personalidad de Pablo, que dice: me gozo en lo que padezco por vosotros. Y entonces era tal la revelación que tenía del evangelio, de la salvación, de aquí a quien le estaba sirviendo el apóstol Pablo, que dice que tenía gozo por lo que padecía por la iglesia. Y dice después, seguidamente dice la palabra: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo no estaba por satisfecho de lo que había hecho. Pablo decía que se gozaba de las aflicciones y que estaba fortalecido para soportar todo lo que faltaba de los sufrimientos, de las aflicciones de Cristo que se tenían que cumplir por la iglesia. Estaba convencido que de la misma manera que Cristo había sufrido para darnos salvación, Pablo estaba convencido de sufrir aflicciones por anunciar de esa salvación. No estaba diciendo: Señor, ya me cansé de esto. Señor, no dijo: ¿por qué tanto sufrimiento? Pero el Señor hoy le dice: este es el tiempo que nos dejemos de lamentar. Este es el tiempo que dejemos de estar viendo el pasado, los fracasos, las adversidades del pasado, que dejemos de ver los sufrimientos actuales. El Señor le está diciendo: hoy yo te habilito, yo te estoy llamando, hija mía, yo te estoy escogiendo, hijo mío, porque es necesario llegar a muchas más vidas. Y si llegar a esas vidas predicando el evangelio has de sufrir, no te lamentes, porque es necesario, porque yo te escogí en mi buena administración para ser mi mensajero. Dios llamó a su iglesia a ser mensajera para que muchos se agreguen a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Yo no sé si me estoy dando a entender. ¿Y entonces por qué no le dio palmas al Señor? ¿Me explico? Mire, es que esto es bien importante. Pablo no miraba sus sufrimientos como una causa de reclamo, sino miraba sus sufrimientos con gozo, y era necesario que se estuvieran multiplicando los sufrimientos a causa de la iglesia, porque todavía él sabía que había muchos que ser agregados a la iglesia. Por eso dice la escritura. Ahora voy a leer la parte final del verso número 24. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, quiero explicarle esto. Quiero pedirle al Señor que me dé sabiduría. Ahora Pablo, oiga, tenía la demanda de anunciar cumplidamente la palabra. ¿Sí? ¿Lo leyó? ¿Me ayuda a predicar? ¿Sí? Ahora, esta no era una imposición de hombre, porque usted va a leer Gálatas y dice la palabra que Dios le reveló a Pablo desde el vientre de su madre que tenía que predicar a Cristo entre los gentiles. Por razones de tiempo no voy, ¿sí? En Gálatas 1 dice la palabra que Dios había apartado a Pablo desde el vientre para que se le revelase el Hijo y lo predicara entre los gentiles, ¿sí? Entonces cuando dice que él, según la administración de Dios, fue escogido ministro para predicar el evangelio, para anunciar fielmente la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando nosotros vamos a la escritura y nos topamos con este verso? El hombre natural piensa, esto fue para Pablo. Pero los hijos de Dios no tenemos que quedarnos que esto fue para Pablo, sino esto es para nosotros, porque de la buena administración de Dios, Él ya lo escogió para esa función. Porque Dios nos recuerda claramente y Él nos dice que usted y yo, hermanos, estamos llamados a anunciar el evangelio a toda criatura. No sé si están aquí todavía. Entonces fuimos escogidos para anunciar el evangelio. Pero si quiere, vayamos, voy a recordarle la cita porque tal vez leyendo Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, Primera de Pedro 2, 9 en la versión Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera que se acerque aquí apresuradamente? Primera de Pedro 2, 9. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 9. Mire lo que nos dice la palabra claramente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Ahora dice la palabra que nosotros no éramos pueblo. Ahora somos pueblo de Dios, somos nación santa, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos tomó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces, en la buena administración de Dios es que todos los salvos tienen que dejarse preparar por el Señor para anunciar el evangelio. Todos los salvos. Perdone, no es cuestión mía, es manifestación del amor que Dios tiene para su vida, porque Dios lo escogió, lo predestinó para anunciar. Hermano, perdone que le vaya a decir en esta hora qué corona tenemos nosotros para quedarnos sentados y oír el evangelio y seguir viviendo igual. No, hermano, aquel que tenía la corona dejó la gloria y se hizo hombre para traer salvación y cumplió hasta el final. Y todos los que tienen revelación de esta verdad y decimos que somos hijos de Dios, que somos salvos, entramos a la buena administración de Dios para predicar cumplidamente la palabra bendita que se nos ha dado. Yo no sé si tiene su corazón para darle alabanza al Rey. Hermano, no hay vuelta de hoja. Yo quiero exhortar en esta hora, mis hermanos, porque de la buena administración Pablo fue hecho ministro. Pablo se olvidó de los pergaminos que tenía como fariseo de fariseos, como de la tribu de Benjamín. Él se despojó de todo. Yo no sé de qué manera Dios está hablando a su corazón, de qué tenemos que despojarnos para entrar en la buena administración de Dios y ser ministro del Señor y anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, yo me detenía en estos versos, le decía: Señor, que tan claramente nos hablas.
Y yo le pedía perdón a Dios porque cuando yo me convertí al Señor, yo no me miraba como ministro del Señor. Algunos me decían que Dios me había llamado, que Dios me había escogido, pero yo me resistía al llamado. Yo no creía que iba a ser un pastor, pero Dios le plació y me llamó al ministerio pastoral. Y ahora le digo, Señor, gracias porque te fijaste en este siervo inútil. Y yo le digo en esta hora, Dios le está hablando en la buena administración, porque usted fue escogido para predicar, anunciar cumplidamente la palabra de Dios, porque Dios lo escogió de las tinieblas y hay un propósito eterno. Y Dios le ha hablado claramente una y otra vez. Dios quiere que muchas almas sean alcanzadas por la obediencia que usted tenga de anunciar cumplidamente la palabra de Él. Aleluya. Pero es algo bien importante. Los ministros competentes del Espíritu tienen que enseñar conforme a la sana doctrina. Por favor, regrese a segunda de Timoteo 1, verso número 13, segunda de Timoteo, donde estábamos leyendo, dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Mis amados hermanos, en medio de todo el desorden evangélico que hay, en medio de todos los shows, de todas las cosas que se hacen para atraer gente, ¿sabe qué es lo que necesitamos para atraer la gente? No son conciertos, no son shows, no son cosas que agradan al oído del hombre y agradan e impresionan los ojos del hombre, sino anunciar cumplidamente la palabra. Y entonces dice la palabra aquí claramente en el verso 13, le dice Pablo a Timoteo, está preparando al discípulo: aférrate al modelo de la sana enseñanza. Yo quiero decirle con todo mi corazón, yo quiero ser fiel al modelo de la sana enseñanza, no de hombre, sino de Cristo. Y entonces Pablo está diciendo de la enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo. ¿Cómo se forma el modelo? La fe que tenemos en el autor y consumador de ella, en el amor a Cristo, en el amor que nosotros llevemos como cristianos. Queridos hermanos, oiga, le voy a recordar Biblia. Dice la Escritura: en esto conocerán mis discípulos. ¿Me ayuda a predicar? Por el amor que se tienen los unos a los otros. Amén. Pero qué fácil es amar a los hermanos de la iglesia. Pero es un reto para usted y para mí amar a aquel que nos hizo daño. Pero aquel que nos hizo daño, aquel que nos traicionó, hablarle de Cristo. Aquella persona que está cerca de su casa, aquella persona que está cerca. Ahora ya me encuentro redimido, los que tenía cercanos aquí ya están, aleluya. Pero usted dirá, algunos no, pues yo a todos mis vecinos ya les hablé de Cristo, no todos han venido. Pero aquí mis hermanos cuando fueron vecinos, ya ahora somos ex vecinos, pero ya con Cristo en su corazón. Amén, dele gloria a Dios en esa hora. Amén. Pero ¿cuántos de los cercanos suyos están en muerte y usted tiene la vida, pero parece que no tuviera usted amor? Porque esas personas, si no se les anuncia a Cristo, están en muerte. Oiga, y la sangre de los hombres está sobre nosotros y nosotros no les anunciamos a Cristo. Por eso cuando la palabra se nos revela hay una gran demanda. Entonces es bien importante, hermanos, ese modelo formado por la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús es importante. Amarnos, decirle a usted libremente: le amo, hermano, le amo, hermana, en el amor de Cristo. Es fácil. Pero que conozcan el amor de Cristo cuando se les anuncia el evangelio a aquellos que están cerca de usted y no tienen a Cristo, sino que están en muerte. Por eso es bien importante, hermanos, que lo que el Espíritu Santo está diciendo, verso 14 ahora,
Fijémonos en el verso 14. Dice la palabra que todo esto lo vamos a atesorar en nuestro corazón por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice, esta preciosa verdad, dice esa versión, que se te confió, será guardada como tesoro mediante la fe por el poder del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, todos los que estamos aquí en esta hora, los que me están escuchando por la plataforma digital, hermanos, lo vamos a atesorar como un tesoro por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender y comprender que no es el hombre que le está hablando, no es mi grito el que le va a exhortar, sino es el testimonio del Espíritu Santo que lo va a llevar a esa dimensión de entender y comprender del gran tesoro que usted posee por la salvación que ha alcanzado, y que de la buena administración Dios lo escogió como ministro. Amén, amén, porque usted fue escogido como ministro. Ahora, esto es bien importante. Por eso Pablo no le importaba el sufrimiento, no le importaba los dolores, no le importaba todo lo que estaba pasando, porque él tenía revelación de lo que tenía que seguir trabajando, y aunque hubiesen más sufrimientos, él lo quería terminar por amor a la iglesia. Y esto es importante, porque hoy podemos decir, bueno, ya somos muchos. No, todavía somos pocos. Tenemos que alcanzar más personas. No para decir la iglesia de Genesaret es grande. No, jamás. Sino hemos alcanzado a hombres que estaban muertos para que vengan a vida. Ahora yo quiero hablarle esto bien importante. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Aquí la palabra nos habla de una manera contundente sobre algo que sucedió. Y nos relata este verso, está hablando siempre a Timoteo. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Aquí quiero hacer hincapié en esto y quiero hablarle, porque aquí me detuvo. Tuve una conversación con la pastora hace unos días, estábamos hablando, las hermanas que vienen al ayuno. ¿Cuántas hermanas que vienen al ayuno? Que digan amén. Hace unos días, no sé si hace 8 días, predicaste sobre las penalidades de los soldados de Cristo. ¿Sí? Las del ayuno no vinieron. Amén. Bueno, ok, yo siempre hablamos de la palabra, nos nutrimos de la palabra, lo que Dios le regaló, lo que Dios me regala. Y entonces me detuve a ver algunas situaciones que hay antes de cuando Pablo le exhorta a Timoteo que tiene que sufrir penalidades de buen soldado. Entonces vemos qué es lo que Pablo estaba viviendo. Pablo le estaba trasladando la experiencia de sus sufrimientos, y nadie quiere sufrir en este tiempo. Pero hay algo bien importante. Cuando leemos este verso 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, ponga atención a esto. Pablo siempre discipulaba y preparaba, y les compartía lo que le estaba compartiendo a Timoteo. Y estoy convencido que de la misma manera clara, contundente y objetiva que que Dios por medio de Pablo estaba ministrando a Timoteo, también ministró a Figelo y a Hermógenes. Porque si ellos eran cristianos en el Asia, ellos fueron ministros, caminaron como ministros. Por favor, yo quiero que me ponga atención. ¿Cuánto tiempo caminaron como ministros Figelo y Hermógenes? Ellos recibieron con alegría la instrucción y se levantaron, porque si menciona Pablo la vida de estos hombres, porque ellos ejecutaron. Y yo le digo, Señor, a las alturas que yo estoy en esta hora, Señor, lo que ha pasado en medio de mi vida como ministro, como siervo de esta casa, Señor, gracias, porque me estás enseñando que si Pablo, con la revelación del tercer cielo y el paraíso, muchos discípulos abandonaron la obra del ministerio.
Entonces Dios me decía, oiga, eso Dios me lo decía a mí: no te preocupes por los que han abandonado, sino ocúpate de enseñar a los que están, para que no abandonen como otros han abandonado el llamamiento santo que tienen en la obra del Señor. Yo no sé si vino a esta hora a darle gloria a Dios. Entonces hay dos situaciones que quiero que esté plenamente revelado en su corazón. Hay quienes que han caminado y desprecian el tesoro que se les deposita por el Espíritu de la gran salvación, y de acuerdo a la buena administración tienen que anunciar cumplidamente la palabra conforme al modelo de la fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Algunos accionaron y abortaron, como Figelo y Hermógenes. Ahora Dios dice: no quiero que ninguno de mis hijos aborte, ni tampoco quiero que mis hijos pasen por alto mi llamado, dice el Señor. Entonces la demanda está: no aceptar el llamado, o aceptarlo y después abortar. Antes en la iglesia oía: habla, oh Dios, que tu siervo oye. El pastor Julio era amén. Tenemos que decirlo todo el tiempo. Dos cosas le vuelvo a repetir: Dios no quiere que ninguno aborte en el llamado, y Dios no quiere que ninguno haga caso omiso del llamado, porque el tiempo es corto, el tiempo está acelerado. Entonces Dios nos está hablando porque ya, hermano, perdone, yo le voy a hablar como maduros. No, fíjese, solo voy a preparar unas cositas, solo voy a ordenar esto, no, hermano, es el tiempo ya de que le creamos. Y mire cómo Dios me habló. Yo quiero hoy explicarle qué significa los nombres de Figelo y Hermógenes. El nombre de Figelo, si ustedes los que apuntan, no se le va a olvidar, porque oiga, el espíritu de Figelo se está moviendo. Diga usted conmigo para que no se lo olvide. Levante su mano y diga: el espíritu de Figelo está operando para turbar. Fíjese que Figelo significa fugitivo, significa apariencia o imagen. Mire qué tremendo. Y Dios me hablaba: fugitivo, con apariencia o imagen. Y entonces el Señor decía: Señor, entonces yo estaba así como conversando con el Señor. Entonces aquel que recibe el llamado, que empieza con el llamado y deja el llamado, ya está como aquella dinámica que tenían los niños, ¿verdad? Miro el mango, tomo el mango, chupo el mango, tiro el mango. No. ¿Se recuerda de esa dinámica? Aleluya, me acordé ahorita. Hermano, toma el llamado, ejerce el llamado y tira el llamado. Es un fugitivo, es un Figelo. Tuvo la apariencia, la imagen de siervo, de ministro, predicó en el grupo, predicó en la iglesia, predicó aquí, predicó allá, y se va al mundo. Entonces tenemos que reprender el espíritu de Figelo. Yo no sé si está en esta hora, hermano. Dios quiere que usted tome el ministerio. Yo no sé cuántos valientes hay aquí en esta hora y decirle: Señor, sé que me estás hablando claramente. Figelo es un fugitivo, uno con apariencia, con imagen de siervo, pero a la hora que vienen las aflicciones, a la hora que vienen las pruebas, tira el llamado. No lo llamó hombre, lo llamó el Dios de gloria. Entonces, hermanos, no tenemos que tener ninguna influencia de Figelo.
Con suma diligencia debemos de preguntar: Señor, ¿de qué manera me voy a preparar para que tú me utilices en este tiempo? Dios nos habla de muchas maneras y Dios tiene propósito. Hombres, mujeres, jóvenes, Dios quiere trabajar con usted. Vea, hoy yo le puedo decir: hermano, yo lo comprendo, tuve miedo. Yo no quería, hermano. Yo le dije: no, yo estoy bien así. Y cuando acepté el llamado, los que son parte de esta estirpe que fundamos esta iglesia con la ayuda del Señor, hermanos, yo no quería dejar mi negocio, no quería dejar mi trabajo, pero Dios de ahí me tomó. Yo no estoy diciendo, no se va a asustar, Dios no quiere que de la noche a la mañana deje su trabajo, pero Dios quiere que usted le trabaje. Mire, ponga en aprietos a su pastor, ya no sé a dónde lo voy a mandar, hermano, a qué discipulado, a qué grupo. Hermano, mire, espérese, porque ya va a haber otro grupo. Hermanos discipuladores, esta semana recibe una llamada para que nos reunamos en esta hora, en un día estos de la semana. Aleluya. Amén. Ahora, Hermógenes. Nunca le va a poner un nombre Hermógenes a su hijo, ¿yo? Ni Figelo. No. Si alguien se llama Hermógenes que me está escuchando, no. Vamos a hablar de la influencia espiritual. Entonces, el espíritu de Figelo hay que reprenderlo. Escurridizo, fugitivo. Cuando el pastor está viendo, se agachan. Hermógenes. ¿Sabe qué significa el nombre Hermógenes? El próximo domingo traiga su cuaderno, apunte. Si no, no va a aprender. Escuche la oración de hoy temprano que mandó su pastor. Le exhorté a que sea diligente de estudiar la palabra. Amén. Hermógenes, sí, Hermógenes. ¿Sabe qué significa el nombre Hermógenes? Engendrado de Hermes. Engendrado de Hermes. Ahorita le voy a explicar qué estoy hablando. Estoy hablando en español. Engendrado de Hermes significa generación de lucro. Generación de Hermes, generación de lucro. Y así rápidamente, no estamos haciendo ningún estudio de historia griega, pero Hermes era un dios griego. Y entonces está diciendo que Hermógenes significaba engendrado de Hermes. Y en la mitología griega, Hermes es el dios olímpico, mensajero de las fronteras y los viajeros que las cruzan, del ingenio y del comercio en general. Es el dios de la astucia, de los ladrones y los mentirosos, y el que guía las almas al inframundo, al Hades. En la posterior mitología, Hermes fue conocido como Mercurio. Entonces, vea, bien importante lo que el Señor me hacía hoy decirles a ustedes. Cuando ese espíritu de Hermes se mueve en muchas personas llamadas, escogidas, predestinadas, hermanos, es aquel que transgrede fronteras, aquel que está ya en el reino, pero regresa a la frontera y empieza a ver al otro lado y le sigue gustando la frontera, lo que está después de la frontera, y se va al otro territorio. Es aquel que todavía está con deleites del mundo, aquel que todavía ve con complacencia las cosas terrenales y no se define. Por eso, cuando cualquier cosita sucede, abandona el llamado, abandona la buena administración de Dios, porque cruza fronteras. Oh, yo no sé si Dios está hablando en esta hora, hermanos. Entonces, es mentiroso, es astuto,
Dice, es el Dios de los mentirosos, de los astutos, de los ladrones. Por eso es generación de lucro. Y entonces por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, negocia y no es capaz de abandonar un poco sus negocios y dedicarse a predicar el evangelio. Qué tremendo. ¿Dura la palabra? No, suave, digan. Más duro va a ser, hermano, no hacer caso al Señor. Entonces, hermanos, Figelo y Hermógenes fueron a unos siervos que se les delegó el ministerio en Asia y no lo aprovecharon. Pero Pablo no se cansó. Y entonces Dios hablaba a mi corazón: no te canses de exhortar. Si has tenido hijos espirituales, vas a tener nuevos hijos espirituales. Aleluya. Qué reto, hermanos. Porque no todos están convencidos de estar siendo preparados para la obra del ministerio. Pero luego con sus rostros radiantes, aún con la mascarilla, se le refleja la sonrisa de decir: Señor, me estás hablando. Yo por fe, yo sé que está sonriendo usted ahí. Se le nota en la brillantez de sus ojos. Y entonces, hermanos, Figelo y Hermógenes claudicaron en el depósito que se les había dado de la buena administración de Dios para ser ministros. Entonces Dios gloria a Dios, amén. Ahora, vaya conmigo. Segunda de Timoteo. Hermanos, si alguien le ha fallado en la obra del ministerio, porque aquí está el pastor Julio, pastor de la iglesia de San Bernardino, yo creo que usted se identifica plenamente, ¿verdad? Hermanos, en su grupo, que usted diga: ya no quieren ir, hermano, con uno que predique, que le predique, ahí está el Señor. Amén. Gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 4 verso 10 en la parte A. Dice la palabra: porque Demas me ha desamparado. ¿Amando a quién? A este mundo. Otro varón. Si usted ve en la palabra, investiga un poquito sobre Demas, por razones de tiempo. Demas, hermano, caminó junto con el apóstol Pablo. Y oiga, hasta tenía cuello con Pablo. Porque Pablo mandaba saludos a la iglesia de Colosa, le decía: Demas y el médico amado Lucas te saludan. O sea que estaba pegadito, ¿eh? Es como que yo le mandara una carta a ustedes. El ministro de alabanza César y su servidor les mandan saludos. Y le escribe a Filemón y le habla: Demas y yo te mandamos saludos, Filemón. Y Demas dice: me abandonó. No abandonó a Pablo, abandonó el llamado. Abandonó a Cristo. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros dejemos el llamado. Reconozcamos el llamado. Puede levantar su mano conmigo y decir: levante su mano lo más alto, que quiero ver su mano, y dígale: yo declaro que Dios me llamó y me predestinó para ser siervo suyo, y ahora en la buena administración me ha escogido para predicarle. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso Pablo, vea, mire, yo me sumerjo en eso, hermano, y empiezo a nadar en las aguas del Espíritu. Y fíjese que primeramente fueron llamados Demas
Figelo y Hermógenes. Y los tres claudicaron. Y Pablo en la cárcel. Entonces no podía estar Pablo presente. Pero el espíritu que estaba en su corazón, hermano, no lo hizo desmayar, sino que aún en prisión preparó a Timoteo. No se cansó. En un momentito yo derramé lágrimas, le dije: Señor, perdóname porque me he quejado. Porque yo me he quejado porque a veces, hermanos, uno como ministro se siente solo. Si no fuera por la esposa que tengo a mi lado, la palabra del Señor dice: si uno cae, el otro lo levanta. Pero ha sido difícil este tiempo de ministerio, hermanos. Difícil en el orden espiritual y en el económico, en cualquier situación. Pero en el tiempo más difícil hemos visto la gloria de Dios, hermano. Por eso usted que tiene servicio aquí en la iglesia, aprovéchelo. Por favor, ni por ningún zancudo vaya usted a quejarse del llamado, sino acepte con gozo la escogencia que Dios le ha dado y ejerza el ministerio con temor y temblor y cúmplalo, y Dios enviará siervos y siervas. Dios dará su respaldo. Dios dará su respaldo y Dios enviará. Pablo no se cansó. No dijo: ay, no, ¿cómo me voy a dedicar tiempo? Estoy en la cárcel, ya estoy viejo, estoy sufriendo. ¿Y sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Mi verdadero hijo de la fe. Y ya lo dijo con madurez de la experiencia, del sufrimiento, porque le había fallado Figelo, le había fallado Hermógenes, le había fallado Demas. Y ahora Pablo le dice: mi verdadero hijo de la fe. Y también a Tito se lo dice: mi hijo. Aleluya. A ver cuántos hijos hay acá de la fe, según el modelo y la enseñanza de Cristo. Dele honor y gloria al Señor. Amén. Me asustan. Segunda Timoteo capítulo 4. Llegó verso 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Otro, no hay cuarto malo. Figelo, Hermógenes, Demas y Alejandro hizo muchos males. Pero le digo: Señor, tú vas a pagar, yo no me meto. Pero quiero decirle que todos estos sufrimientos no detuvieron al siervo fiel Pablo. Y yo le digo en esta hora: ningún sufrimiento lo ha de detener, y se va a levantar para predicar de acuerdo a la escogencia que Dios tiene, la verdad gloriosa del evangelio de Cristo, porque eso está depositado en su corazón, hermano, y tiene que guardarlo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ya vamos terminando. Mire lo que Jesús preparó. Y acuérdense que Pablo no aprendió a los pies de Jesús. Pablo se le reveló Jesús. Y a usted se le tiene que revelar Jesús para que usted pueda entender y comprender el privilegio de la escogencia que Dios ha tenido. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. A ver cuántos de los que están aquí desean que el Señor les diga que son bienaventurados. No que se lo diga el hombre, que se lo diga el Dios que le ha salvado, el que le ha amado, el que le diga: hijo mío, hija mía, eres bienaventurada. Aleluya. Versos 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón que está reservado en los cielos es grande, y los sufrimientos por Cristo, por la iglesia, no son comparables a la gloria venidera. Por eso a Pablo, cuando se le reveló el Hijo, retuvo la sana enseñanza, la sana doctrina. Y usted no va a necesitar aquí de shows, de conciertos, de cosas para entretenerlo, sino lo que usted necesita, la sana doctrina y la fe. Y entonces usted será formado y confirmado conforme al modelo de la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el amor, en la pasión. Y entonces Pablo, hermanos, ya ni visita recibo, ni siquiera me han traído un vaso de agua a la prisión. Es más, me llegó la información que mis discípulos amados me dejaron. Pero recuerdo que el Señor me dice que soy bienaventurado y que mi galardón es grande, reservado en los cielos. Cuando se sienta solo, cuando se sienta desamparado, cuando se sienta abandonado, crea que el Señor le está diciendo: bienaventurada hija mía, bienaventurado hijo mío. Aleluya. Dele una ofrenda de palmas al que vive y permanece para siempre, aún en medio del sufrimiento. El Señor está hablando a nuestro corazón. Amén. Y para ir finalizando, mis amados hermanos, Dios quiere que usted crea que es parte de ese perfil. Amén. Bueno, cuando usted, a ver, ¿cuántos de ustedes han pedido trabajo? Le voy a contar una anécdota así rápido. Cuando yo me quedé sin trabajo, pues yo, muy autosuficiente, pensé que lo sabía todo y empecé a generar una empresa. Y cuando empecé a generar esa empresa, Dios me dijo no, me cerró las puertas. Pero yo estaba aprendiendo a oír la voz de Dios, me dijo que no, y cerré ese negocio, porque ese negocio era similar a la empresa que había salido. Y me dijo: este negocio lo estás moviendo por resentimiento, tu corazón está lleno de resentimiento y de odio y de ambición. Y me cerró las puertas. Y entonces yo estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y entonces dije: bueno, ¿qué hago? Y según yo, en mi sabiduría, pues empecé a formar mi hoja de vida, mi currículo, y lo empecé a mandar. Y la experiencia, lo que le voy a decir no es por jactancia, la experiencia que yo tenía le interesaba a las empresas. Pero me decía: fíjese que nos interesa a usted, pero su perfil lo llena de sobra, me dijo, pero no le podemos pagar lo que usted quiere ganar. Y entonces, ¿qué me servía? Que yo llenaba el perfil, lo sobrepasaba, pero no me podían pagar. Puerta cerrada. Y otro lado, puerta cerrada. Y otro lado, puerta cerrada. Y cuando encontré un lugar en donde posiblemente me abrían o me estaban abriendo la puerta, me dijeron lo siguiente: mire, me dijo, hay un detalle que le falta para entrar, me dijo. ¿Y cuál es? Le dije: su título, me dijo. Y entonces en el título yo había fallado, no me había graduado todavía. Pero yo les dije: fíjese que me quedé en el último semestre. Sí, pero no tiene título. Casi licenciado, le dije yo. Antes se decían licenciado infiere, ¿verdad, hermano Giovanni? Eso no vale. Mire, yo soy casi licenciado. No. Pero nos interesa, me dijo. Si no tenemos otra opción, lo contratamos, me dijo. Y el sueldo estaba bueno. Y entonces yo me quedé meditando. Todas las puertas se me han cerrado. Estaba cayendo en cuadro de depresión, hermano. En vez de ser un tipo optimista, un tipo así emprendedor. Y entonces, cuando empiezo
a escuchar la voz de Dios y me dice: te traje de la capital a tu tierra. ¿Y sabe a dónde me quería ir? Hasta Zacapa, hasta una empresa en Zacapa que me está abriendo las puertas. Pero como era de mi estatus el perfil, yo lo quería llenar. Aquí en esta casa, en este lugar te voy a prosperar, me dijo el Señor. ¿Y cómo? Y nada, hermano. Venga, el domingo le cuento la segunda parte. Amén. Y me quedé. Ya no me fui a Zacapa. Llenaba el perfil, pero había un requisito que no llenaba: el título. Pero me dijeron: si no conseguimos a alguien con título y con la experiencia que usted tenga, le damos la plaza. Posiblemente iba a ganar más de lo que yo ganaba en la empresa que había trabajado. Pero el Señor me habla: te traje. Como que me dijo aquí: te traje para acá y aquí te vas a quedar. Entonces empecé a entender. Y entonces Dios empezó a trabajar conmigo como quiere trabajar con usted. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque yo sé que usted entra en el perfil. Oiga, no se va a quedar a medias porque no tiene eso, porque no. Dios está diciendo: tú llenas el perfil porque yo ya pagué el precio con mi sangre. Tú eres idóneo. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, en este perfil no se tiene que quedar ninguno afuera. Segunda de Timoteo capítulo 2, porque aquí son los versos que estuvimos platicando con la amada pastora. Segunda de Timoteo 2, verso 1 y 2. Antes de predicar, qué duro es quedarse sin trabajo, ¿verdad, hermanos? Lo bueno que usted tiene trabajo en esta hora. Aleluya. Segunda de Timoteo 2, verso 1 y 2. A ver cuántos hijos hay de Dios. A ver, levanten la mano los hijos de Dios. Esto es para usted. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, amados hermanos, yo no sé si usted está llenando el perfil en esta hora. Yo sé que por fe lo está llenando. Dios habló, Dios levantó a Pablo y Dios me levantó a mí. Y hoy le estoy diciendo en esta hora que usted tiene que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. No es nada fácil, no es nada suave. Hay que esforzarse en medio de la gracia. Pero hoy el Señor le está diciendo: lo que usted ha oído de su pastor ante muchos testigos, ahora encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios le está diciendo: por cuanto eres fiel e idóneo, deposito mi gran salvación, deposito el llamamiento que tienes para, de acuerdo a la buena administración, me vas a servir, vas a anunciar mis virtudes, porque hoy vas a encontrar hombres fieles e idóneos. Así como tú eres fiel e idóneo, vas a encontrar a otros para enseñarles y predicarles. ¿Me estoy explicando? Mire qué efecto tiene esto multiplicador si usted lo cree. Y Dios está hablando para que podamos entender: el hombre fiel, la mujer fiel es digno de confianza. Si usted de los que apunta, de acuerdo al vocablo en griego, fiel significa digno de confianza, creyente de verdad, que cumple con firmeza sus compromisos. Mire, Dios quiere que usted encuentre personas dignas de confianza, creyentes de verdad, que cumplan con firmeza. Pero primero hay que anunciarles a Cristo. Y cuando vienen a Cristo, usted tiene que ver el perfil, que son dignos de confianza, creyentes de verdad, que cumplen con firmeza sus compromisos. Y cuando dice idóneos, dice
se traduce en competentes. Idóneo significa que es competente, que es apropiado para la tarea, que reúne las condiciones necesarias y óptimas para una función o un fin determinado. Y yo le estoy trasladando porque usted es fiel, es idóneo. Y usted va a encontrar, porque va a predicar a Cristo, y va a encontrar. Y yo quiero en esta hora que usted medite en este llamado que Dios le tiene. Aquí usted no va a ser descalificado por la edad. Usted no va a ser descalificado por estatus, porque le falta el título. No. Dios dice, si crees, yo te voy a ayudar para que seas fiel e idóneo. Yo te escogí para la obra del ministerio, de acuerdo a mi buena administración. Yo quiero que en esta hora se ponga de pie, por favor, y que esté convencido de que no es el pastor que está hablando, es el Dios que está aquí presente, porque escrito está: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y el Señor está aquí con usted. El Señor aquí está presente. El Señor está hablando a su corazón. Cierre sus ojos un momentito. Recuerde lo que Dios me dijo: unos abortaron, y tú, hijo mío, no estás llamado a abortar. Tú, hijo mío, hija mía, no estás para pensar que es para otro el llamado. Tú has sido escogido. Tú has sido escogida. Este es el tiempo que creas. Y con sus ojos cerrados. Hay muchas cosas a nuestro alrededor. Hay muchas situaciones que han pasado, pero nadie juzga ni condena cuando Dios llama. Nuestro pasado no tiene que ser obstáculo. Hago un llamado a todos aquellos que reconocen que Dios los ama y los ha llamado a la obra del ministerio. Queremos orar por ustedes para que pasen al altar convencidos. Como le dije, no importa su edad, no importa quién es usted en el plano terrenal. Lo que importa es que usted cree que es hijo de Dios. Aquí están pasando siervos. A veces sentimos como que, qué pena. No me avergüenzo de mis prisiones, dijo Pablo. No se avergüence de pasar. Encamine sus pasos a este lugar porque Dios quiere. Dios quiere hablar a su corazón de una manera especial. Este es el tiempo. Levanta tus manos, hermano Giovanni, porque es un tiempo de restauración, un tiempo de cambio. Tu vida tiene que tener un propósito. Quiero orar por ustedes. Una palabra que Dios me dio hace tiempo sigue vigente. Dios los escogió con llamado santo. Dios los escogió con propósito. Dios está con ustedes. Creo en ti, creo en todo lo que Yo declaro mi haces. Dios. Creo en lo que has hecho en Llamado de mí. siervo tú, Llegaste y Has me sido rescataste. para ser levantado con tu diestra Creo de en justicia para que cumpla la obra del ti, ministerio. aunque el sol se Señor, apagara. no Y yo sé dependa que del tú pasado, eres mi sino luz. dependa del plan perfecto, Sobre mí del plan están maestro que tus tú has alas. desarrollado para Y eres escogernos quien para la me obra da del la ministerio. fuerza Yo declaro, mi y ha Dios, creído que tú siempre en mí. que has recordado ese Y aunque el llamamiento mundo santo se para que se levante en el poder de tu acabara, con todo espíritu. yo diré. Señor, yo declaro que de la buena administración este siervo Yo ha sido constituido ministro competente y creo en idóneo tu para la obra del palabra. ministerio. Creo que Señor, tú tú me prepararás, levantarás. Tú me levantarás.
levantarás. Yo creo. Crea en las promesas de nuestro buen Dios. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás. Y yo creo. Dios en su bondad, tu venida, en su gracia, en su misericordia. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Pero el tiempo dice el Señor Tú que me crea levantarás. que mis Tú propósitos me levantarás. ya te cumplir en la Tú me obediencia. levantarás, Esa fidelidad que Señor. tenga debe adorarse como Y eres hijos. quien me da la fuerza y ha lo que se ve. creído siempre en Aprendan a ver lo que no mí. se ve. Y aunque el mundo Porque tus vidas se acabara, fueron rescatadas con de la todo aflicción yo de diré. para un propósito. Porque en esta hora hay Yo muchos creo pensando en las tu vicisitudes, palabra, creo dolencias que tú que un día me tuvieron levantarás. y aquí Tú yo me los mando, dice el Señor, levantarás y yo creo para que lleven el mensaje creo en tus promesas de libertad y salvación creo que a aquellos tú me hogares que están levantarás aquellos tú me levantarás impregnados de y yo dolor y de creo entonces no hay creo en tu venida pero ustedes creo llevarán la luz y la que vida. me levantarás Los bendigo en el nombre de Jesús. tú me Un matrimonio levantado y levantarás restaurado para tú bendición. me levantarás tú me levantarás Tú nos levantarás, oh Dios. tú me levantarás Levante sus manos al cielo. Señor Tú nos levantarás y tú nos prepararás día a día para la obra del ministerio. tú me levantarás tú me levantarás Señor Señor, te damos gracias. tú me levantarás Tú nos levantarás día a día. Tú nos capacitarás día a día. Señor Tú nos transformarás en hombres y mujeres fieles e idóneos, reconociendo que no tendremos la influencia me levantarás de Figelo ni de Hermógenes, sino tendremos la influencia, la presencia del Cristo glorioso que nos ama. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por la vida de mis hermanos y hermanas que han reconocido su llamado, su escogencia, que están reconociendo, mi Dios, que de la buena dispensación tú has permitido en esta hora ser exhortados. Señor, bendigo a los matrimonios jóvenes, a los matrimonios maduros, para que en tu gracia y tu misericordia cumplan el llamamiento santo. Los bendigo. Bendigo su vida, hermano Noé, hermana Heidi. Tómele la mano a su esposa, hermano Noé, por favor. Los bendigo, declaro la cobertura del Altísimo sobre sus vidas. Bendigo a estos jóvenes que están convencidos de que sus vidas han sido apartadas. Bendigo la vida de estos matrimonios, hermano Gustavo, hermana Isabelita. Los bendigo, hermano Giovanni y hermana Rosana. Estos matrimonios los declaro en victoria. Declaro que Dios seguirá haciendo su obra perfecta y buena en la vida de cada uno de ustedes. Bendigo a cada familia, bendigo en el nombre de Jesús y declaro la cobertura del Altísimo en todo el quehacer diario de esta semana. Declaro que habrá hambre y sed de la palabra, que habrá un altar de oración en cada familia. Empezará la iglesia doméstica a tener un avivamiento tremendo. Y dirán ustedes, pastor, mi casa se ha convertido casa de adoración y de oración para Jehová. Mi casa se ha convertido en un lugar para alcanzar almas. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de ustedes y declaro victoria. Dígale al Señor, ¿cómo podemos pagar tanto favor? pagar tanto
tanto favor. Levante sus manos y denle una ofrenda mecida. Nunca podré pagarte lo que soy. Pues antes mi vida Pues antes mi vida un lamento, era un lamento, había dolor. una nueva canción, Mas ahora, vengo a entonar con el corazón. démosle gracias al Señor por todo lo bueno. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso Aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.